¿Cómo tener las caderas grandes y la cintura pequeña? En este video vamos a tocar los tres aspectos más importantes y relevantes. Número 1, la estética del cuerpo. Número 2, los ejercicios que debemos hacer para mejorar esta estética. Y número 3, el factor psicológico. Lo primero es sacarse de la cabeza tener cuerpos como el de Jennifer López, como el de Beyoncé, como el de Marilyn Monroe, cuerpos esbeltos, porque cada cuerpo tiene su estructura, cada cuerpo tiene su genética. Es decir, no puedes tener cuerpo como el de ellas o como el de otra persona. Cada cuerpo es único. Lo primero es que la genética tiene un rol muy importante en la genética y formación del cuerpo. Y también el ambiente hormonal que tú tienes. Porque esto dice mucho de en qué partes del cuerpo puedes almacenar más grasa o menos grasa. Y según esta genética y según el ambiente hormonal que tú tienes, puedes almacenar más grasa en el abdomen o en las caderas. Otro de los factores determinantes en la formación de las caderas es la estructura ósea, es decir, el tamaño que tienen los huesos de tu cadera. Porque si los huesos de tu cadera son grandes, obviamente vas a tener una cadera grande. Pero si estos huesos son pequeños, allí no podemos hacer mucho, porque lastimosamente los huesos no se pueden agrandar ni entrenar. Pero hay otros aspectos que te voy a tocar dentro de este video que te van a ayudar a tener este cambio en las caderas. Ya que no se puede mejorar el tamaño de los huesos de las caderas, lo que sí se puede mejorar es toda esta musculatura que tienes alrededor, porque prácticamente la cadera no tiene musculatura. Lo que tiene músculo son tus glúteos y tus piernas. Entonces debemos enfocarnos en darle trabajo a estas partes, darle prioridad en el entrenamiento a estas partes, teniendo en cuenta que también el ambiente hormonal que tú tienes es importante, porque esto va a determinar en qué partes del cuerpo estás almacenando más grasa o menos grasa. Entonces lo ideal sería tener un buen ambiente hormonal para tratar de almacenar la mayor cantidad de grasa posible alrededor de las caderas, para que éstas luzcan un poco mejor. En este segundo aspecto, el aspecto de los ejercicios, debes darle prioridad, como te dije anteriormente, en los músculos que están alrededor de las caderas. Debes darle prioridad a entrenar los tres músculos del glúteo, también como los cuádriceps, isquiotibiales, todo este grupo muscular que está alrededor de las caderas para crear un mejor ambiente. También es importante, antes de empezar o crear un plan de entrenamiento, crear este plan de entrenamiento en base a hipertrofiar estos músculos, a darles tamaño, a darles dimensión, para que la parte media de tu cuerpo, la parte donde se ubican las caderas y los glúteos, esta parte de debajo del ombligo, esta parte tenga más volumen, tenga mucho más tamaño, y procurar de que la parte de la cintura no darle tanta prioridad, no darle prioridad a hipertrofiar los músculos oblicuos, porque te va a hacer esta parte del centro mucho más cuadrada. Debes darle prioridad, sí, en trabajar los abdominales para tener una mejor estabilidad y un mejor rendimiento cuando hagas tus entrenamientos de fuerza, y específicamente tus entrenamientos de fuerza del tren inferior. Los del tren inferior debes darle prioridad para que crezcan, para que se hipertrofien. Pero los músculos de la cintura no los toques, trata de solamente mantener esta musculatura. Ahora, de la parte superior de tu cuerpo, por lo que es la espalda, el pecho, bíceps, todos estos músculos, debes hacer solamente un trabajo de mantenimiento. Porque lo que debes evitar a toda costa es que estos músculos se hipertrofien, que los brazos se vuelvan grandes, que la espalda se vuelva muy ancha, que los pechos se vuelvan muy cuadrados, que crezcan mucho, porque esto te va a dar una figura un poco más rectangular, una figura mucho más cuadrada, y no vas a poder marcar ni tus caderas ni tu cintura, porque vas a tener las mismas dimensiones de los hombros y casi las mismas dimensiones de tus cinturas y caderas. Entonces esto no es lo que estás buscando que la parte del centro resalte. Entonces enfócate en la parte superior de tu cuerpo, en mantener solamente la musculatura. No descuides el entrenamiento, solamente entrena con poco peso para mantenerte. Y darle el enfoque a hipertrofiar, como te dije anteriormente, los músculos que están alrededor de tus caderas. Este aspecto psicológico, el aspecto número 3 de este video, es importante porque es la forma en cómo tú te ves. Es la forma en cómo tú te aceptas. Debes entender que cada cuerpo es distinto, que según los genes que tenemos vamos a tener unas cualidades en nuestro cuerpo y otras personas van a tener otras. Tú debes entrenar porque quieres verte sana o verte sano. No debes entrenar por tener el cuerpo de otra persona. No debes obsesionarte con esto porque corres el riesgo de estresarte. Y esto no es lo ideal. Lo que debes entrenar para mantenerte con buena salud
y lógicamente buscando una mejora en tu estética. Pero ten cuidado con obsesionarte con tener un cambio parecido al de otra persona en su cuerpo. Ahora, si pones en práctica todos estos consejos y todos estos tips que te he dado, teniendo en cuenta que no puedes tener el cuerpo como el de otra persona, que tu cuerpo es único, sí vas a tener unas mejoras en tu aspecto, vas a tener unas mejoras físicas, pero van a ser tus mejoras, no las de otras personas. Así que pon en práctica estos consejos y estos tips que te he brindado. Ahora, si te gustaría que te pusiera o que hiciera un video de las rutinas que debes hacer en todo el ambiente que debes crear en la cadera, todos los músculos que debes trabajar punto por punto, déjamelo saber en los comentarios y haré un próximo video. Si este video ha sido de tu agrado, te voy a pedir que te suscribas y actives la campana de notificaciones.